¿Qué tal, amiga? Seguimos atentos a lo que ocurre con Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro. Sin embargo, no solo lo presentó específicamente por elecciones en la nación. no queremos confrontación. Queremos que el régimen de Nicolás Maduro se vaya en paz. Nuevamente miles de venezolanos se agruparon en las principales calles de Caracas para protestar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos y todas muy buenas tardes. Hoy, como siempre, para llevarles la información que ocurre en nuestra linda, bella y hermosa patria Venezuela a través del recorrido que hacemos por las diferentes páginas de los diarios nacionales para que usted conozca la realidad que vive nuestro país. Recuerde suscribirse, darle like, @sinrodeos_FE, nuestro canal en YouTube, para que usted vaya, se suscriba, deje su comentario también. Es importante que comparta para que esta información pueda llegar a muchísimas más personas y de esta forma nuestra comunidad vaya creciendo. Estamos a diario, bueno, casi a diario, llevándoles la información de todo lo relacionado a Venezuela. Bien, hoy una nueva edición, martes 28 de abril. Les repito, suscribirse, darle like, @sinrodeos_FE, que es nuestro canal oficial en YouTube, para que usted nos siga entonces por allí. Quien les habla, Francisco Javier España, los invita a que se quede con nosotros conectado para que se entere entonces de lo que está sucediendo en la actualidad en Venezuela, porque hay noticias en desarrollo bastante importantes donde usted puede hacer la comparación que usted quiera. Transición o farsa, purga en el Tribunal Supremo de Justicia, y además agréguele que a la economía está al borde del colapso, con un país sin confianza. Así que de esta forma comenzamos nuestro recorrido informativo. Bien, y arrancamos con esta noticia. Una encuesta realizada por, ya les vamos a decir, Mega Análisis, un sondeo allí por encimita que hicieron. 9 de cada 10 venezolanos rechaza que Delcy Rodríguez esté al frente de la transición. Así que 68,9% de los consultados votaría por María Corina Machado si las elecciones fuesen hoy. 3,1% lo haría por la presidenta encargada. O sea que la victoria de la oposición, en este caso de la líder opositora María Corina Machado, sería aplastante sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así que un sondeo de la encuestadora Mega Análisis arrojó que cada 9 de 10 personas repudia que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, esté al frente de la transición, lo que significa un 92,3% de rechazo. Esto quiere decir que 4,1% de la población cree que sí lo merece y 3,6% no sabe. Así que el estudio efectuado entre el 24 y 31 de marzo de este año, con 1,007 personas entrevistadas, también muestra un fuerte respaldo a la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien lidera ampliamente la intención de voto con hasta 68,9% si las elecciones se llevasen a cabo hoy, mientras que Rodríguez apenas alcanza un 3,1%, superada por Juan Pablo Guanipa con 4,9%, después está Edmundo González Urrutia con 0,9% y Diosdado Cabello con 0,8%. Esto es lo que piensa el pueblo. Así que la respuesta favorece entonces a María Corina si concurre a unas elecciones solo frente a Rodríguez, o sea que serían solamente ellas dos. La líder de 20 Venezuela obtendría un 81,2% de preferencia frente a 4,5% de apoyo de la mandataria interina tutelada por el presidente estadounidense Donald Trump. 12,7% no votaría.
Así que si se incluye a Enrique Márquez en la ecuación, quien apareció repentinamente en el discurso de Estado de la Unión y obtuvo el respaldo de Trump, Machado pasa a tener 81,2%, Rodríguez 4,5% y el ex rector del Consejo Nacional Electoral apenas 0,9% frente a un 13,4% que se abstendría. Ese sería el resultado en este caso de hacerse unas elecciones próximamente. Es que ese sería más o menos el resultado. Sin caer en apasionamientos de que no, mira, pero es que no es la realidad, que Delcy está gobernando bien, que aquello y lo otro, no. Recuerden que en Venezuela en la actualidad lo que hay dentro es un reciclaje del mismo poder. Porque ellos te dicen que Venezuela está cambiando mientras es otra la realidad. Mira, en Venezuela, en la actualidad, rechazos masivos de la gente hacia a estos personajes. Purgas internas. Ustedes lo están viendo con el Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones del Estado. La economía, como siempre, tambaleante. Eso de que 20 trimestres en crecimiento, eso no se lo crean, eso es totalmente falso. Además que el Banco Central de Venezuela tiene rato que no publica sus números. Y ahora hasta auditorías extranjeras para vigilar el dinero que va a entrar al Banco Central de Venezuela. Nada más imagínese eso. Así que hoy precisamente vamos a desmontar sin rodeos lo que realmente está pasando. Les repetimos entonces que 9 de cada 10 venezolanos no quiere a Delcy al frente de la transición en nuestro país. No estamos hablando de una oposición radical, estamos hablando de un rechazo transversal, porque el problema no es solo quién gobierna, es que el país no cree en quien pretende dirigir el cambio. Que esta persona que está acá en pantalla. Y por otro lado, bueno, tenemos otra información que es para reírse. Mira, lo que esta gente quiere hacer muchas veces te causa risa porque es impresionante la manera como ellos intentan desviar la atención diciendo esas cosas que posiblemente muchos crean, algunos ingenuos, que piensan que estas personas van a cambiar. Y esa no es la realidad de Venezuela y tampoco es la realidad de estos políticos. Durante 27 años lo han estado engañando. Incluso más realista aún es escucharlos decir que están en desacuerdo con esos ataques. ¡Uy, Dios! Condenan esos ataques terroristas contra Donald Trump. Ocurrieron hace pocos días en lo que fue el tercer atentado contra el mandatario estadounidense. Ya acostumbrado a decir tanto ex rector, ex fiscal, ex. Está de moda el ex. Bien, entonces, no escuchar decir a estas personas durante lo que se dio en el Medio Oriente, que hubo una guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, y no escuchar decir nada a favor del gobierno iraní, y ahora que ocurre esta situación a Donald Trump, escucharla enviar un mensaje de apoyo y de solidaridad al mandatario estadounidense es como raro. Es como raro. Y luego van y te venden en un discurso parándose ante un grupo de sus fanáticos y diciéndoles que quiten las sanciones porque eso es malo para Venezuela. Pero las sanciones fueron muy selectivas. Las sanciones fueron selectivas para el pueblo.
para los bolsillos de ellos, jamás. Jamás hubo sanciones. Así que lo impresionante de todo esto, señores, es que ¿cómo pueden estas personas salir a la calle tan, miren, de esta forma y hacerle creer a usted que todo se borra de la noche a la mañana? Llegó el momento de pasar la página de los odios, Jorge Rodríguez. Y después anda amenazando a la gente con esperarlos en el aeropuerto. Y no es a darle cariñito. Entonces, ¿quién los entiende? Pasar la página. Pasar la página. Usted me pide a mí y a los venezolanos que pasemos la página. Ya va. Sin justicia. Sin rendición de cuentas. No, así no. O sea, lo que tú estás pidiendo no es una reconciliación. Tú lo que estás pidiendo es borrón y cuenta nueva para los mismos responsables que durante 27 años han puesto al pueblo a pasar las 1001 necesidades. Esto es increíble. Increíble, señores. La nota dice: en un motivo encuentro realizado en la capital del estado Sucre, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instó a los ciudadanos a superar las divisiones políticas y trabajar en un proyecto común de país. Durante su discurso, el parlamentario enfatizó la necesidad de abandonar las confrontaciones del pasado para enfocarse en la recuperación económica y social. Llegó el momento de pasar la página de los odios, la página del enfrentamiento estéril, la página de la mentira, la página de la violencia, sentenció Rodríguez ante una multitud de cumaneses, haciendo un llamado a la reconciliación entre todos los sectores de la sociedad, sin distinción de ideologías. El máximo representante del Poder Legislativo insistió que la construcción de la nueva Venezuela requiere del esfuerzo conjunto de chavistas, opositores e independientes. Bajo esta premisa, subrayó que el objetivo primordial es alcanzar una soberanía plena que permita al país desarrollarse sin las restricciones externas que han afectado la calidad de vida de la población. Sin las restricciones externas, o sea, sin las sanciones que han afectado la calidad de vida de la población, pero no han afectado la calidad de vida de ellos como gobierno y de ellos como personas, a sus familias. Usted no los nota preocupados porque se les va la luz, el agua, no tienen cómo comprar los alimentos. No los nota preocupados porque el salario no les alcance. ¿Usted lo ve preocupado acaso porque se les va a acabar el combustible y tienen que ir al otro día a hacer cola para echar gasolina? ¿O en algún momento los ha escuchado quejarse porque tienen que durar tanto tiempo para que les llegue la fulana bolsa del CLAP? A ver, díganme, explíquenme eso. Porque aquí hablamos la realidad. Eso de pasar la página así tan fácil. O sea, borrar de un plumazo todo el daño que le han hecho a Venezuela durante 27 años. No, la reconciliación, no, ustedes no quieren ninguna reconciliación, ustedes lo que quieren es exactamente eso. Quedar absuelto ante todo lo que han hecho al país en los últimos años. O sea, salir libres como si nada hubiese pasado. No pasó nada. Vamos todos a abrazarnos como hermanos, como venezolanos. Porque eso de las confrontaciones no debe existir. Somos hermanos venezolanos. It's your confidence built one brush at a time. Entonces, Colgate Optic White Pro esto es Series with increíble. hydrogen peroxide complex works at the molecular level to dissolve stains. Increíble. Entonces, usted me dirá qué podemos hacer con estos personajes. Usted como venezolano
haría caso a esto que está declarando el presidente de la Asamblea Nacional. Pasar la página, borrón y cuenta nueva. Yo no lo haría, no sé ustedes. Entendiendo de que no somos quien para juzgar, pero tenemos la necesidad de conocer las realidades del daño que ustedes le han hecho al país, que son a simple vista. Ahora venderse de esta forma como dulces palomitas. Si escucharon a Diosdado hace pocos días haciendo sus declaraciones y diciendo de que y volveremos a aquella época donde gobernaba nuestro presidente Hugo Chávez, y yo decía, bueno, wow. Y o sea que Nicolás Maduro fue un completo error de todo, pero no es capaz de asumirlo y decirlo allí. No, donde la educación era, no sé, no recuerdo las palabras exactas. Y el sistema de salud era de los mejores y el salario era el más alto de Latinoamérica. Y yo decía, no, wow, yo no sé en qué serie de Netflix se vio este. Volveremos. ¿En serio ustedes creen? Mira, además que los políticos son embusteros por naturaleza, porque ellos prometen lo que nunca van a cumplir. Ustedes ya no les bastó con 27 años de mentiras y de farsas, de corrupción, de ladronismo, de narcotráfico, de todas esas cosas negativas de estos personajes. ¿En serio no les bastó 27 años? Y me dirijo a aquellos que aún siguen creyendo en estas personas, porque la inmensa mayoría de Venezuela no creen en estos personajes, pero hablo de los poquitos que quedan por allí. ¿En serio ustedes todavía creen en estas personas? Les pregunto y respóndame con la realidad, con la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que estas personas puedan ser capaces de cambiar Venezuela? De que si usted le da una nueva oportunidad, ellos vayan a cambiar los destinos de nuestro país, lo vayan a hacer próspero, le permitan al venezolano tener el salario más alto de Latinoamérica, según ellos nuevamente, tener una educación de calidad, un sistema de salud bueno, de los mejores del mundo, recuperar la industria petrolera. ¿Usted cree? Le dejamos esa pregunta al aire. Bueno, y como ustedes ya saben, nosotros hablamos de reciclaje, mucho reciclaje dentro de las filas de este gobierno, y es que ya no cuentan ni siquiera con gente de confianza para ubicar en diferentes cargos, y les ha tocado traer de las filas del chavismo a estos dinosaurios de la política a incorporarse a diferentes cargos dentro del gobierno actual. Bien, entonces, como recordarán, el Tribunal Supremo de Justicia, a colocar por acá la imagen de una vez para que usted vea. Esto parece, mira, los sketches de Bienvenido. Y se divertirán, tan, tan, tan. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de jubilar a Michael Moreno y otros 7 magistrados. ¿Qué opina usted? En serio, mira, esto parece Bienvenidos, el programa Bienvenidos. Así que el sistema judicial que durante años sostuvo el poder, ahora se renueva. Se renueva. Pero ojo con esto, ojo, porque esto no es una apertura democrática espontánea. Es una reconfiguración del poder interno. De hecho, informes señalan que esta movida forma parte de una reestructuración
profunda del aparato judicial y que figuras claves, como este personaje del chavismo, están siendo desplazadas por decisión del nuevo liderazgo. ¿Ustedes saben quién era esta persona que está aquí? Ustedes saben. Y el que no sabe, bueno, este fue un hombre acusado por corrupción, con cargos en Estados Unidos, por lavado de dinero y sobornos. Esta persona que está aquí, este que está aquí, para los que no lo conocen, o aquellos que se quieren hacer los ciegos. Señores, si queremos un cambio en Venezuela, realmente tenemos que empezar no solamente a deshacernos de estos personajes en el sentido de apartarlos del poder, de la política, y que paguen por sus delitos, porque estas personas han cometido muchos delitos. ¿Cómo es posible que estos magistrados durante tantos años hayan mantenido a los chavistas maduristas en el poder? Bueno, sí que tras anuncios de un proceso de reconfiguración del Poder Judicial, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acordó la jubilación de 8 magistrados pertenecientes a distintas salas del máximo tribunal, incluyendo al personaje en pantalla, Michael Moreno, expresidente del organismo, y a Edgar Gavidia, ex cuñado de Cilia Flores. Ambos muy, pero muy cercanos y vinculados a la represión en el país. Imagínense. A Edgar Gavidia, ex cuñado de Cilia Flores. Bueno, Cilia puso a trabajar, mira, al ex esposo. Incluso se lo llevó a vivir con ellos. Con Maduro, imagínate. Y lo puso en una fundación que hasta hace pocos días estuvo dirigiendo durante bastante tiempo. Porque si hablamos de la permanencia en cargos del gobierno de Maduro, usted ha escuchado que, mira, ¿y esta persona cuánto tiempo tenía en ese cargo? 10 años, 11 años. Desde el 2014 hasta la fecha. Impresionante. No, la perfección en la dirigencia de estas instituciones por parte del madurismo. Increíble. Así que la medida coincide con la activación del Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, con el objetivo de seleccionar nuevos magistrados, reseñó Transparencia Venezuela. ¿Quiénes son los 8 magistrados en este caso? Estamos hablando de Michael Moreno, quien encabezó el Tribunal Supremo entre el 2017 y 2021, periodo marcado por la represión política y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que asumió funciones legislativas en detrimento del Parlamento electo en el 2015. Edgar Gavidia, quien fue señalado por abusos en su desempeño dentro de la jurisdicción civil y social tras haber desarrollado una carrera política en el oficialismo antes de su llegada al máximo tribunal en el año 2014. ¿Están escuchando? ¿Eh? Año 2014. Miren todo el tiempo que esta gente ha estado en el Tribunal Supremo de Justicia. Esta lista también incluye a los militares Henry José Timaure y Juan Carlos Hidalgo, ambos incorporados como magistrados principales tras la reforma judicial del 2022, como para lavar un poco la cara de este Tribunal Supremo. Timaure, un general retirado, estuvo vinculado al enjuiciamiento de civiles en tribunales militares durante las protestas del 2017. Mientras que Hidalgo ocupó cargos relevantes en la estructura judicial militar. Asimismo, se acogieron a la jubilación las magistradas Elsa Gómez, presidenta de la Sala Casacional, de la Sala de Casación Penal, y Carmen Alves, de la Sala de Casación Civil. Es que esto es para reírse, señores. La gestión de Gómez fue cuestionada por su vinculación con casos de persecución judicial. También dejaron sus cargos Malaquías Gil, presidente de la Sala Política Administrativa, conocido por su participación en la inhabilitación política de María Corina Machado en el 2024,
y Luis Damiani Bustillos, magistrado de la Sala Constitucional. Estas son las 8 personas que se van a ir así, como si nada, sin pagar ninguno de los delitos en los que ellos han incurrido. Así el régimen lava la cara de sus cómplices de esta forma, dejándolos que tranquilamente se vayan. No, váyanse a descansar en su casita ya. Ya le dieron mucho a esta revolución y al madurismo y al chavismo. Gracias por mantenernos en el poder por tanto tiempo. Gracias por seguir las instrucciones que les dimos para inhabilitar a personas, para perseguir, para reprimir, para amedrentar. Y bueno, por allí la lista de delitos que han cometido estos personajes. Ay, amigos, de verdad que es lamentable tantas cosas que ocurren en nuestro país. Entonces la pregunta que muchos nos hacemos en este caso es que ¿eso es justicia o simplemente están cambiando las fichas dentro del mismo tablero? ¿Qué cree usted? Nosotros los ponemos a participar y nos gustaría que ustedes opinen también de lo que piensa sobre esta movida dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Para mí todos estos seres, mira, son innombrables, pero muchos ingenuos no saben quiénes son estas personas y a qué se han dedicado durante tanto tiempo. No es solamente ejercer un lugar dentro de la magistratura, sino todo el daño que han hecho, siguiendo instrucciones y siendo ellos cómplices también y autores. Porque tenemos un autor material, pero también tenemos un autor intelectual. Alguien gira o da las instrucciones y otro las cumple. Y ellos se han encargado de cumplir todo lo que les ha pedido el gobierno durante sus años allí como magistrados. Bien, seguimos nuestro recorrido informativo y es que es impostergable el contundente plan de María Corina Machado para desmantelar el poder del régimen. Así que la líder de oposición, María Corina, exigió el establecimiento de un cronograma comicial verificable para concretar un cambio político en el país durante un mensaje audiovisual proyectado en la cena de la Fundación Libertad, celebrado este lunes 27 de abril en Argentina. Así que la dirigente sustentó la urgencia de un relevo gubernamental al exponer la severidad de los indicadores financieros actuales. La situación económica y social es dramática en Venezuela. Imaginen lo que es una inflación acumulada anual en abril de 650%. Un ingreso familiar promedio de $200 al mes. Esto, por supuesto, unificando el fulano bono, que ellos a cada momento hacen alarde de que no, sí, pero es que ¿cómo es que le llaman ellos? El salario, no recuerdo cómo es que le dicen ellos. Y la gente está esperando ¿cómo es que? El aumento responsable. ¿Cuál será ese aumento? Ya faltan pocos días. El 1 de mayo me imagino que va a ser ese anuncio. Ella anunció el incremento, pero más no dijo cuánto iba a ser. Así que más de 86% de pobreza en el país. Por esto quiero ser muy clara, dijo María Corina. La transición en Venezuela es impostergable. Asimismo, la Premio Nobel de la Paz delineó las acciones institucionales necesarias para restaurar la seguridad jurídica nacional. El proyecto descrito por Machado implica desmantelar el sistema de persecución, el sistema de supervisión, esto para que exista desarrollo, inversión y crecimiento sostenido, se necesita un Estado de Derecho. No hay prosperidad posible
donde no hay justicia, no hay estabilidad, donde no hay reglas claras, no hay libertad económica, donde no hay libertad política, simplemente no hay nada. Así que finalmente la líder opositora apuntó hacia las urnas como el mecanismo idóneo para canalizar las demandas ciudadanas y brindar certeza a la comunidad internacional. Por eso, uno de los pasos más importantes que tenemos que dar antes y cuanto antes es establecer un calendario electoral claro, creíble y verificable. Eso es lo que pide María Corina Machado. Simplemente tenemos que esperar, ser pacientes. Ser pacientes porque sabemos que el único país que pudo ayudar a Venezuela es que mucha gente habla de otras cosas muy diferentes acerca de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y la gente comentando muchas cosas negativas. Hay que esperar. Hay que esperar porque cuando ya se pase a la tercera fase y podamos los venezolanos decidir sobre el destino de nuestra hermosa patria, eligiendo de manera libre y democrática el candidato de su preferencia, porque yo no soy quien para imponerle a usted por quien usted necesita votar. Usted debería estar claro si quiere avanzar o quiere seguir retrocediendo. Que yo le muestre aquí las realidades para que usted, o sea, para que algunos, porque es que no es, mira, ya es una minoría. Y hay que siempre como que estarle diciendo las cosas, mostrándole la realidad de Venezuela, porque ellos parece que viven en otro mundo paralelo. O es que viven solo observando venezolana de televisión o en marchas creyéndole a los camaradas y a los compatriotas y a sus líderes políticos que lo que hacen es mentirle. Mira, rayan el descaro cuando viene Diosdado y le dice a la gente, no, es que cómo es posible que esas mafias que existían, no solamente dentro de los penales, sino también en los tribunales, donde tenían que pagar para llevarlos y presentarlos y que tuviesen un juicio, porque personas que tenían 2, 3, 4 años con procesos penales atrasados y tal cosa. Que dentro de los penales existen tal y tal cosa. Y yo, ¿es en serio? Mire, escuchar a esta gente mentirle con... Y lo bravo es que te lo dicen con aquella cosa de que, sí, me van a creer. Pero ¿quién te va a creer? Hablan de Dios, mira, hablan tan bonito de Dios y a la final son unos, ustedes saben qué. Lo que es cierto es que cuando se haga un proceso electoral en Venezuela, mira, la trapeada que le van a dar a ustedes va a ser grande. Va a ser grande. Va a ser grande y bueno, no me quiero imaginar la revolcada que le van a dar. Y sea con quien sea. No crean, mira, es que hasta me lanzo yo como único candidato de la oposición y la barrida que les doy es grande. Mira, es que el descontento popular es bárbaro. Bárbaro. Y cuidado si esto no sobrepasa lo que fue Chávez en su momento, cuando fue elegido la primera vez. Así que vayan pensando qué van a hacer. Lo que sí es cierto es que la paliza que les van a dar va a ser muy grande. Muy grande. Ustedes tienen su poca gente. Poca gente. Eso de que 11 millones, 12 millones, 14, eso es mentira. Miren, ni ustedes mismos se creen eso.
Mire, si acaso en Venezuela ustedes los apoyará por mucho, 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 2 millones de personas. Por mucho, mucho. Mira, y ojo, los estoy poniendo al tope. Por mucho. Bueno, seguimos. Regresa la hiperinflación a Venezuela. Promesas, crisis y precios sin control. Escuchemos lo que tiene Impacto Venezuela en una de esas noticias bastante importantes que hay que escuchar. Hay que escuchar porque el Banco Central de Venezuela, ahora que ha sido dado de baja con las sanciones, o sea, ya no tiene sanciones, lo que no van a poder hacer es con el dinero lo que ellos quieran. Porque para eso les tienen preparado alguito el gobierno estadounidense. Escuchemos lo que tiene Impacto Venezuela con referente a lo que ha sido la hiperinflación nuevamente, que ha estado, bueno, desbordada en Venezuela, además de lo que ellos prometen y los precios sin control que hay en la actualidad. Escuchemos. El Banco Central de Venezuela presenta diagnósticos y cifras en tono optimista, algo que aún no se refleja en los bolsillos de los venezolanos. El presidente encargado del organismo, Luis Alberto Pérez González, aseguró que el país entra en un periodo de estabilidad cambiaria y descenso de la inflación. También habló de crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2026 y una brecha cambiaria positiva reducida a 29%, además de facilidades para compra y venta de divisas. Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender. Vamos por buen camino, el sector financiero venezolano está sano y plenamente auditable. El optimismo choca con los números del propio BCB, 13% de inflación en marzo, 72% acumulada en apenas 3 meses y cerca de 650% interanual. Traducido, los precios no suben lentamente, avanzan a una velocidad que golpea comida, medicina, transportes y salarios. En esta realidad, ¿hay un riesgo de una nueva hiperinflación en Venezuela? No había si no hubiese ocurrido lo del 3 de enero y básicamente por el ingreso extraordinario de divisas, ¿no? Hay razones objetivas para estar optimistas porque en el fondo están ingresando a la economía una cantidad que no lo visorábamos el año pasado. El hecho de que el Fondo Monetario te reconozca implica que tú puedes recibir en las próximas horas, los próximos días, $4.900 millones, sin condición además, ¿no? Que ojalá sean depositados en reservas internacionales y no sean gastados como decían por ahí, en proyectos específicos, ¿no? Eso tú le sumas el oro que está en Londres, le sumas las cuentas que están congeladas porque no se reconocía el gobierno venezolano en Portugal, en Estados Unidos inclusive. Estamos hablando nada más de poco más de $10.000 millones. Yo estoy proyectando una inflación cercana al 200%. Que sigue siendo muy alta, pero bueno, no es hiperinflación, ¿no? Venezuela salió oficialmente de la hiperinflación en 2021, tras más de 4 años de un ciclo que devastó al país y lo dejó en una crisis humanitaria compleja y con las migraciones más altas del mundo. El BCB ve señales positivas. En la calle todavía no se sienten. $25 en 4 meses. Aquí está la factura. 10.000 bolos. Es un mercado relativamente normal con cosas necesarias para el hogar que nos hacían falta. No compramos nada que se saliera del presupuesto. Porque verdaderamente los precios sí han cambiado después de todo lo que ha sucedido en general. El total fue de $132 y en bolívares 48.027. Mientras no haya un cambio del directorio en pleno, no hay manera de garantizar que la inflación no pueda repuntar. O sea, cuando yo te hablo de que pueda bajar a 200% sigue siendo una barbaridad. El gobierno norteamericano está presionando para que haya un cambio en el directorio con personas, digamos, competentes, ¿no? Que conozcan el tema, ¿no? Si eso ocurriera, evidentemente que la inflación va a caer y el mensaje es claro, no va a seguir emitiendo bolívares para financiar el déficit fiscal del gobierno, que es la razón de la inflación. Aquí, ¿por qué los precios suben? Porque el gobierno gasta más de lo que le ingresa y el Banco Central financia ese déficit.
La economía venezolana post-Maduro y en la era Delcy Rodríguez sigue atrapada entre promesas de estabilidad y señales de incertidumbre, aunque con un actor que antes no estaba en la sala de decisiones, el gobierno de Estados Unidos. La recuperación económica depende no de discursos vacíos, sino de disciplina fiscal y decisiones que puedan devolver la confianza a sus instituciones. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Bueno, fíjense. Así que el Banco Central se muestra optimista, muy optimista. Pero la realidad es que Venezuela sigue atrapada en una bomba de tiempo. Falta de datos confiables, ya se los dijimos iniciando el programa. Ellos se les ha olvidado publicar datos de la Banca Nacional durante mucho tiempo. Y esto es una total opacidad en cifras económicas. Proyecciones externas que hablan de inflación descontrolada. Incluso el propio gobierno ha evitado publicar datos completos de inflación en los últimos años, dificultando cualquier verificación independiente. Ellos no le han permitido a nadie estar manejando numeritos del Banco Central de Venezuela porque simplemente a ellos no les interesa. Entonces, ¿estamos ante una estabilidad real o ante una calma artificial que puede explotar en cualquier momento? Porque cuando en un país no hay transparencia, y sobre todo económica, lo que reina es la incertidumbre. Eso pasa en Venezuela en la actualidad. Bien, también tenemos entonces que para esto Estados Unidos ha contratado una firma. Adivinen para qué. Adivinen. Bueno, para auditar los usos de los recursos venezolanos. Así que Trump confía, pero no demasiado. Así que esas lindas palabras para Delcy sobre, sí, estamos trabajando en conjunto. Ella es muy buena. Sí. De la boca para afuera. Pero lo que está pensando no es la confianza que Delcy espera. Bueno, que tampoco nosotros creemos, porque yo no confío en ustedes. 27 años robándose el dinero de los venezolanos. Eso de las sanciones, sí. Ajá, las sanciones. Muy selectivas. Eso está como las personas cuando tienen sordera. Y tú le dices algo y, ¿cómo? Habla duro que no te escucho. Pero usted dice algo en silencio, pero le interesó de una vez, escuchó todo. Sordera selectiva. Bueno, ustedes tienen sanciones selectivas. Porque para su bolsillo no hubo sanciones, para el pueblo sí. Bueno, escuchemos la noticia que nos trae NTN 24 sobre la firma que se va a encargar entonces de auditar los recursos venezolanos. Va a estar pendiente de todo lo que ingresa al Banco Central de Venezuela. Escuchemos. Estados Unidos contrató una firma auditora para custodiar el uso de los fondos venezolanos de parte del régimen de Delcy Rodríguez. ¿Cómo confían en ustedes, Delcy, Jorge, Diosdado? Ven en pantalla el comunicado, la nota de prensa que acaba de publicar el Banco Central de Venezuela, confirmando que los fondos públicos estarán auditados a partir de ahora por una firma de Estados Unidos, por una empresa que hará control y supervisará en qué se invierten estos fondos. Vean el comunicado. Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar. Nos mantenemos en constante revisión de nuestros instrumentos de política monetaria y cambiaria y tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo afectará al régimen y sobre todo al dinero que se empieza a generar allí? Fruto de la actividad petrolera. Alejandro Hernández, periodista, director del medio digital La Gran Aldea, hace días ya avanzabais en tu medio que esto iba a ocurrir. Es que, a ver, lo saqué porque en la audiencia que hubo en el Congreso de Estados Unidos, acá en Washington, a Michael Kozak, que es el jefe pues, del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, él informó esto,
allí él dio dos informaciones importantes. Señaló que KPMG iba a ser una firma auditora que se contrataría precisamente para, revisar y auditar qué se va a hacer con los fondos provenientes de la venta de petróleo, minerales, etcétera, provenientes de Venezuela. Y también anunció Cusack allí que hasta el momento pues, de esa audiencia, a ese fondo que controla Estados Unidos habían ingresado $3.000 millones. Ninguna de esos dos detalles se sabía hasta ese momento, ¿no? Ni que KPMG iba a ser la firma auditora que se iba a encargar de revisar esto, ni tampoco la cantidad de dinero que había entrado. Esto evidentemente, supone un control para que desde el chavismo, siempre hay que entender que el chavismo es corrupto por naturaleza. O sea, ellos son intrínsecamente corruptos. Pero este tipo de cosas evidentemente hace que haya un control, un manejo un poco más cuidadoso del tema de los recursos y no haya tanta discrecionalidad en la ejecución que pueda darle Delcy Rodríguez a esto, que está en campaña, como ya sabemos, desde el propio 3 de enero, cuando Maduro fue extraído de Venezuela y ella pues quedó al frente del gobierno. Entonces, es una noticia importante que KPMG vaya a estar al frente de esto. Me extraña que no lo mencionen allí en el comunicado. No nombran la firma exacta, pero será... Si esto tiene correspondencia con lo que dijo Michael Cusack en el Congreso, KPMG. Vamos a escucharlo de nuevo. David, compañeros, rescatemos ese extracto del comunicado del Banco Central de Venezuela, porque como dice Alejandro, es una noticia trascendental. El hecho de que una firma de Estados Unidos vaya a controlar los fondos públicos. Habrá control. Los ojos de Washington puestos en ese dinero. Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar. Nos mantenemos en constante revisión de nuestros instrumentos de política monetaria y cambiaria y tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente. Alejandro. Me llama la atención como dato alternativo que desde el Banco Central la narrativa la ponen como que ellos están tranquilos con que ahora van ellos a saber qué va a hacer Estados Unidos con los recursos. No, es al revés. Es al revés. Es Estados Unidos quien les está poniendo a ellos un vigilante o un auditor para chequear el desempeño y la ejecución de esos recursos. Punto clave. No es Caracas a Washington, es Washington a Caracas. ¿Cómo le dan la vuelta, Jacopo? Claro, obviamente ellos tienen que llevar el agua a su pozo. Entonces, claro, también tienen que vender esta manera de comunicar, esa comunicación, estrategia mediática, o sea, vender como que, es Estados Unidos. No, a lo contrario, porque claro, Estados Unidos confía, pero no confía demasiado, y por eso el auditor permite que hay un cheque. Y es necesario, con un auditor, Jacopo. ¿Cómo te vas a confiar de esta gente? Que hasta ayer eran ladrones, peor que, ¿no? Criminales, criminales legalizados, estatales. Esto hará que no haya malversación de fondos, que no beneficie al régimen. Que no se roben. Que no roben. Que no roben, porque si no... Lo más importante. Se van a construir vilas con esto. Y en este contexto, mucha atención, John Barrett, encargado de negocios, embajador de Estados Unidos en ese país, en Venezuela. Lo tienen, escucharon. Les recordamos suscribirse, darle like, @sinrodeos_fe, para que ustedes, amigos, vayan y se suscriban, le den a la campanita de notificaciones. Ella les va a alertar de cuándo será nuestro programa colocado en YouTube para ser transmitido y que usted pueda disfrutar entonces y enterarse de la información que ocurre en Venezuela. Es el acontecer diario de nuestro país lo que realmente nos interesa, porque estamos en una lucha constante por la libertad de nuestro país y somos una voz fuera de nuestras fronteras que le permite a la gran mayoría de venezolanos saber los hechos noticiosos de relevancia y enterarse de lo que está ocurriendo sobre la situación actual en nuestro país. Bien. Les recordamos entonces suscribirse, darle like, @sinrodeos_fe
Vaya, tranquilamente. No le cobramos nada por hacer esos 3 pasitos. Bueno, 4 agregando el de darle clic a la campanita. Así que llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, Francisco Javier España, haciendo el recorrido acostumbrado diario por las noticias que suceden en nuestro país. No sin antes decirles que, bueno, sobre este caso de esta firma estadounidense que va a auditar los fondos públicos en Venezuela, es impresionante que una potencia extranjera esté revisando las cuentas de Estado. Pero esto no es menor. O sea, esto significa solo una cosa, y es que no hay confianza de cómo se manejan los recursos dentro del país. Porque así como entra, así salen. Y ustedes lo saben. No es necesario que yo venga y les explique y les diga, no. Ellos lo manejan con mucha responsabilidad. Así como el salario que van a dar es muy responsable. No se caigan a mentiras. Esta gente lo que ha hecho es robar y robar. Para eso es lo único que han servido. Para robar el dinero de todos los venezolanos. Así que entonces ya se confirmó que esta auditoría forma parte del nuevo esquema económico en desarrollo. Entonces la pregunta que ahora nos hacemos todos y que les recordamos a ustedes es ¿quién controla realmente Venezuela hoy? ¿El gobierno o quienes supervisan desde afuera? Ya ustedes saben. Mira, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Que se la hemos dado desde hace bastante tiempo. Pero algunos no entienden. Así que resumimos entonces nuestro programa de hoy. Un liderazgo rechazado por la mayoría. Eso está más claro que el agua. Un sistema judicial que se reacomoda, pero se reacomoda al antojo de ellos. Una economía sin transparencia. Una auditoría extranjera vigilando el dinero. Así que bueno, ¿esto es una transición o simplemente un nuevo capítulo del mismo sistema? Porque al final, les dejamos esta frase, porque al final el problema no es quién entra, es que nada garantiza que algo realmente cambie. Con esto llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, amigos. Recuerden andar con mucha precaución en la calle, pásenla bien, evítense problemas, evítense disgustos. Y hay que empezar a ver las cosas con claridad en Venezuela. Olvidarse del fanatismo político y apoyar lo que realmente va a ser próspero para nuestro país. Recuerde que la vida es una sola y usted no puede estar apoyando sinvergüenzas que están pensando de esa forma, pero pensando de esa forma sin tomarlo en cuenta usted. Porque mientras ellos dicen la vida es una sola y mientras yo esté bien, todo está bien, los demás me saben a caca. Entonces, sea inteligente. Apoya lo que realmente tenga que apoyar. Y apártese de estos personajes que se han dedicado durante tanto tiempo a solo destruir y hacer daño en Venezuela. Saludos y bendiciones, que Dios me los bendiga. Recuerden, nos vemos mañana con más de la información para todos ustedes. Hasta mañana.